5, 4, 3, 2, 1, va. Un nuevo concepto, una nueva propuesta. Autores increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de e-book como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una transmisión más de Autores Increíbles que, como ya saben, se lleva a cabo todos los viernes en este horario a través de la página de Facebook Relatos Increíbles. No olviden seguir la página y darle like, darle me gusta. Ahí estaremos informando sobre los números de la revista que se van publicando, sobre los siguientes programas y sobre nuevas convocatorias. Estamos, como siempre, sus entrevistadores, Isa Arboleida desde México, y yo, quien les habla, Javier Gómez desde Colombia. ¿Qué tal, Isa? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy emocionada por este programa. Promete que va a estar muy bueno. Pero que por favor, que es un autor que es, ya yo creo que será legendario totalmente. Ya es, yo creo, ya definitivo. Más importantes de la ciencia ficción y de los que podemos decir que había un antes y un después incluso de la forma en concebir la ciencia ficción. Bien, antes que nada les vamos a mandar un gran saludo a nuestros donadores en Patreon, a Leili Málaga, Omar González, Pedro Castro Puente, Falco Rivera, Eli Jiménez, que la tenemos siempre en nuestro corazón, Salvador Ortiz, Richard Rimachi, Gilbert Bonifacio, José González, Elton Velázquez y Aldana Loureiro. Les agradecemos muchísimo su colaboración. De igual modo, invitamos a todos los que nos están viendo en estos momentos a donar a través de Patreon. Si alguno tiene una duda de cómo hacerlo, puede mandarnos un mensaje a la página y con mucho gusto les estaremos orientando para que pues te digamos qué oportunidades o qué beneficios tienes al ser Patreon, qué niveles existen y qué cositas les estaremos regalando cuando ustedes nos hacen ese gran favor de apoyar este proyecto y de seguirnos la cuerda con esta idea loca que nos nació hace ya, yo creo que en unos pequeños o en unos cuantos meses estaremos cumpliendo el año, ¿no? En agosto. En agosto. Bien, este programa estaremos hablando sobre Isaac Asimov y para hablar del tema tenemos con nosotros a una chica común lee, a César López e Iván Pozos, que es un gusto para nosotros que estén aquí acompañándonos, chicos. Genial que estén acá. Gracias. Bien, vamos a comenzar a hacer nuestras presentaciones, así que vamos a hablar de una chica común lee. Levanta la manito, salúdanos a todos. Por si hay dudas de quién es una chica común lee, que quede claro quién es. Perfecto. Una chica común lee, ella estudió comunicación social en la Universidad de San Agustín de Arequipa y docencia de idiomas en el Instituto Thomas Jefferson. Se formó como mediadora de lectura a través de la Biblioteca Nacional del Perú en el 2017. En el 2007 fundó el Club Potterheart Arequipa, con el cual realizó diversos conversatorios, talleres y eventos. También es gestora de diferentes proyectos lectores como Abra Palabra, mediante el cual interviene espacios no convencionales a través de una biblioteca itinerante. En 2020 se convirtió en voluntaria de la red de bibliotecas de la confianza, instalando la primera biblioteca en Arequipa. Actualmente se desempeña como maestra y realiza lecturas en voz alta en su página de Facebook, Harry Potter y la Piedra Filosofal, para acercar la lectura a las personas. Hola, chica común, ¿cómo estás? Dime si dije algo mal, si dije algo chueco. Si metió la pata. Si metí la pata como siempre. O si todo está bien. No es Potterhead, es Potterhead. Ok, vale, muchísimas gracias. Chancla número 1 para Javier de Benito. Tomen un sorbo de lo que están bebiendo. Inglés siempre hecho neto. Ahorita me dice que no es en inglés, pero bueno. ¿No es en inglés?
Perfecto. Isa, por favor, nos ayudas con César López Eireos. Claro que sí. Este participante es César López. Él es oceanógrafo y viajero, ha trabajado en proyectos de I+D y medio ambiente, pero también se entrega su pasión por la fantasía desde su blog Relatos Creativos y su blog Storybox. También publicó apenas su primera novela, El Admovie, que de hecho yo tuve el gusto de leer. La verdad es que es una novela súper interesante, es muy buena y esperamos pronto también tenerlo de regreso para comentarnos acerca de esta publicación. ¿Cómo estás, César? Muy bien, muchas gracias por esta entusiasta presentación. Muchas gracias por invitarme a hablar del maestro Asimov. No, pues gracias a ti, gracias por la desvelada que te estás poniendo. Siempre tenemos esa deferencia con los amigos españoles porque sabemos que es un gran esfuerzo el que están haciendo por estar aquí con nosotros. Se agradece. Bueno, y ahora vamos a leer el perfil más cortico que tenemos el día de hoy, que yo le dije a Isa, no copiemos ese perfil tan largo, y ella dijo, no, tiene que ir completo. Tiene que estar completo, con comas, puntos, todo. Estamos con Iván Pozos Pedraza, licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, diplomado en Desarrollo Humano Existencial Humanista, Manejo de Grupos, por la UNAM, carrera en Lengua y Literatura Moderna, Letras Alemanas en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras. Ha impartido cursos y dictado conferencias sobre análisis e importancia del horror y la fantasía. Te dije que te ibas a quedar sin aire en la presentación, no me hiciste caso. No hay problema. Ha publicado 2 introducciones analíticas sobre literatura de horror, que es El cuento de miedo y Antropología del miedo, mitos, arquetipos y leyenda urbana, como introducciones para antologías de literatura fantástica y de terror, con la editorial independiente Sangre y Cenizas. También fue catedrático docente especialista en literatura fantástica, impartió el diplomado en literatura fantástica en Casa LAM, por favor me corrigen si lo estoy diciendo mal. Fue asesor de tesis. Perfecto. Fue asesor de tesis en creación literaria con temas relacionados a la literatura de horror y la psicopatía de dicha casa de estudios. Imparte cursos y conferencias para la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y en los centros culturales Javier Villa Urrutia y José Martí. Es locutor del programa de análisis literario y cinematográfico El Gabinete del Dr. Caligari. ¿Qué tal, Iván Pozos? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Pues muchas gracias por la invitación. Francamente, yo vengo en representación de nuestro proyecto, que es el Gabinete del Dr. Caligari. Lo que pasa es que mi otro compañero no pudo asistir porque, debido a que también es un psicólogo, él está dando terapia, que actualmente hace mucha falta. Entonces no pudo asistir. Yo estoy en representación del proyecto y déjame decirte que todo eso que nombraste, el proyecto lo hizo. O sea, dimos clases en todas las universidades, estamos para Yucatán en México, entonces nuestro objetivo es eso, fomentar el análisis profundo y serio de los géneros literarios, policíaca, horror, ciencia ficción y literatura maravillosa, ¿no? Entonces, para mí es un placer hablar de Asimov con todos ustedes. Y que además aquí quisiera yo meter la cuchara, que Iván fue mi maestro en la Olin Yolisli, que de hecho he tomado 3 cursos diferentes con él, todos súper buenos, y que de hecho vamos a hacer el cherry, como dicen allá, de hacer la publicidad de estos cursos también al terminar el programa, y los estaremos colgando para todos aquellos que estén interesados y también puedan descubrir este mundo de horror y ciencia ficción. Sí, que de hecho traemos promociones para los que nos escuchen de aquí con ustedes, para tomar cursos con... Eso está perfecto y está genial. Nos gustan las promociones. ¡Descuentos! Y nos gustan mucho los descuentos. Sí, descuentos que siempre vienen bien, que no tenemos tanta pasta como nos gustaría. Sí, yo lo entendemos, ¿eh? Lo entendemos. Esa es la pura realidad. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar haciendo la pregunta que introduce a las personas que de repente han escuchado muchísimo sobre Isaac Asimov, pero no han tenido un acercamiento a la obra o que simplemente tienen curiosidad de saber quién era este autor. Entonces vamos a comenzar con la pregunta de ¿quién era Isaac Asimov? Esta vez vamos a comenzar, primero las damas, claro que sí, por Una chica como un león. Casi meto la pata. No te preocupes. Bueno, Isaac Asimov hasta hace
poco, recuerdo que ha sido en otro conversatorio aquí, descubrí que yo toda mi vida de verdad creí que Isaac Asimov era estadounidense. De verdad que no sabía mucho. Generalmente he leído libros de él, pero nunca me había preocupado hasta ahora acerca de lo importante que es el contexto del autor y la forma en que este influye en lo que él está escribiendo. Eso me ha ayudado a releer de nuevo sus libros con una nueva perspectiva. De verdad, yo pensé que él era de Estados Unidos y resulta que no. Entonces, ¿de dónde era Isaac Asimov? ¿De dónde era? Ya me olvidé la otra vez. Otra vez me explicaron, no me acuerdo en el conversatorio, yo cuando dijo, y él no era, y yo me quedé así, no era de Estados Unidos, porque generalmente las personas asociamos ciencia ficción con Estados Unidos, no sé por qué. Yo estoy de acuerdo contigo, Andrea. A mí me pasaba exactamente lo mismo y ha sido en el transcurso de esos programas y leyendo algunas cosas para el programa que me he dado cuenta que no todos los escritores de ciencia ficción son estadounidenses, así que comparto. No, está la DM ahí con un Ajá, ya me acuerdo que conversando, no me acuerdo su nombre tampoco de la persona que ella explicó que él era ruso y una forma en que él hablaba acerca de la caída del comunismo, eran los libros cuando habla de Fundación Imperio, y yo, sí, descubrí la luz, y de verdad que Isaac Asimov, para mí, yo lo conocí a él a través de un compendio de relatos. Isabel Sabogal, gracias Isabel Sabogal, fue quien habló muy profundamente acerca de la literatura rusa de ciencia ficción y que yo de verdad nunca la había visto de esa manera. Isaac Asimov yo lo conocí en un compendio de relatos de ciencia ficción, con un relato que hablaba acerca de adelante, la humanidad había perdido el cuerpo físico y que solo eran energía y que por lo tanto eran como que inmortales, podían trascender, pero extrañaban mucho los sentidos, tocarse, besarse, y ahora como que andaban aburridos. Entonces yo me acuerdo que me chocó y dije, wow, esto es muy profundo. Tenía yo 11 años y me acuerdo que fue en el colegio y comencé a investigarlo más y llegué a él con Fundación Imperio y todo. Entonces siempre me pareció, yo dije, pero yo no estoy leyendo literatura, o sea, para mí eso no era literatura en sí, yo estoy leyendo cosas científicas, porque cada una de las cosas que él va exponiendo siempre las explica, siempre tiene un soporte, no es como los otros libros que leía de ciencia ficción que no se veían tan verosímiles. Entonces con Asimov era como que te decía, ya va a haber viajes en el tiempo, pero es porque pasó esto y esto y esto, y te iba explicando y tú decías, wow, o sea que la ciencia sí, en cierto modo, puede funcionar de esta manera. Y leí también, y con el paso del tiempo yo pensé que solamente él era así cosas de ciencia ficción, ¿no? Así como que, no, pero luego cuando leí El fin de la eternidad, descubrí al Asimov romántico, al Asimov que escribe así cositas como de voy a rescatar, y me gustó bastante. Además que su obra de por sí, yo creo que todo adolescente debería leer Asimov, porque llega en un momento, no es pesado, definitivamente no es pesado, fluye, no. Es como tiene que te está contando algo muy humana de narrar, que te llega. Exacto. Y estoy muy de acuerdo contigo cuando decías, Dode, que se aprendía de ciencia, porque en cierta forma siento que Isaac Asimov hacía su divulgación científica a través de las obras, ¿no? Que es algo que me gustaría que habláramos un poquito más adelante. Ok. Bien, vamos esta vez con Iván Pozos. ¿Quién era Isaac Asimov? Bueno, yo creo que principalmente lo que comenta la compañera que lee, yo creo que lo que nos importa del señor Asimov, además de, sí, la verdad es que el señor nace en Rusia, llega a los 3 años a Estados Unidos, y
Y lo importante es que, miren, a los 19 años Isaac Asimov, sus padres eran judíos. Imagínense un contexto en el que Rusia estaba en una época en la que pues, ellos estaban en contra de ciertas creencias, incluyendo la judía, por eso emigran sus papás. Entonces, cuando Isaac Asimov, su papá llega a Estados Unidos, compra una tienda de dulces de estas cafeterías clásicas norteamericanas, muy americanas, muy gringas, ¿no? Que venden, son fuente de sodas, y en esa tienda Isaac Asimov a los 8 años conoce las revistas clásicas de ciencia ficción, que son las revistas pulp, que son, por ejemplo, la Amazing Stories. La Amazing Stories, que costaba unos 25 centavos, es la que él comienza a leer de chiquito, porque las otras no se las dejaba leer su papá. Entonces, mientras él salía de la escuela, iba a la tienda con papá y la gente comía ahí, él releía las revistas y él dice que a lo mejor las dejaba leer su papá porque decía Science, ¿no? Pero era Amazing Stories. Amazing Stories es la revista que gesta como tal Space Opera, no como tal la profundidad de la ciencia ficción. Entonces, él a los 19 publica su primer cuento en la Amazing Stories, pero porque se la rechaza Astounding Stories, revista que había creado John William Campbell, perdón, porque después sería su amigo y con él hicieron como tal las leyes de la robótica. O sea, fue entre él y Campbell, no fue solamente Isaac Asimov, ellos dos se sentaron a escribirlo. Yo creo que el punto principal de Isaac Asimov es que es un divulgador. ¿Ya? ¿Quién es Isaac Asimov? Yo creo que lo incrustaría o lo catalogaría como un divulgador, porque no solamente divulga ciencia con la literatura, sino que divulga historia, divulga química, divulga física, divulga psicología. O sea, el señor tiene más de 500 obras, incluyendo la ficción. Entonces, lo que hace él es lo que hacen muy buenos autores. Ahí está, mire, presumiendo a la compañera las lecturas. Sí. ¿Qué hace Isaac Asimov? Utiliza la metáfora, la alegoría literaria, para que tú te cuestiones muchas cosas. Me parece a mí que Isaac Asimov es uno de los grandes, y aquí viene un punto importante que ustedes ya comentaban. ¿Por qué creemos que la ciencia ficción con Isaac Asimov es norteamericana? Porque la mayoría de nosotros, además de que, sobre todo en Latinoamérica, estamos muy permeados por el continente americano, ¿no? Muy permeados por esa cultura, también estamos muy permeados en que ellos fueron los que hicieron famosa la ciencia ficción. Entonces se le llama Edad de Oro. La Edad de Oro abarca precisamente de 1937 a 1950, que es cuando Isaac Asimov publica todos sus cuentos junto con sus compañeros, por ejemplo, el inglés Arthur C. Clarke, el norteamericano Robert Anson Heinlein, y es de Isaac Asimov la definición más clásica que tenemos, que aguas. ¿Qué quiere? ¿Qué profesión tuvo? Tiene doctorado en bioquímica. Isaac Asimov tiene doctorado en bioquímica y el doctorado lo obtuvo en 1948. Entonces, tiene doctorado en bioquímica. Por eso cuando tú lees a Isaac Asimov, tiene una estructura narrativa muy simple que es inicio, desarrollo y clímax. Punto. Sí. Punto. ¿Por qué? Porque lo estructura como si fuera lenguaje científico. Cuando tú haces un artículo científico, lo estructuras así, como si alguien tuviera que aprender de ahí. Y él lo hace muy bien. Y además fomenta preguntas, fomenta lo que llamamos nosotros alguien que es, alguien que se cuestiona todo, que es un cliché de la ciencia que Isaac Asimov quería quitar, porque si tú hablas de ciencia con la gente cree que la ciencia es, ya, eso no se quita, no, es al revés, la ciencia lo que hace es que te genera preguntas para que sigas cuestionando. Entonces, Isaac Asimov, ¿quién es? Es un divulgador, es eso, un señorón divulgador. Sí, es señor quitándonos el sombrero y toda la cosa. De hecho, un dato curioso, a mí me dejaron textos de él en la carrera de historia. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo lo conocía desde la ciencia ficción, no sabía la parte histórica. Entonces, cuando veo el texto fue como de, ay, pues, ¿cuántas cosas tiene? Pues es que mi primer acercamiento con Isaac Asimov, ya sabía yo que hacía ciencia ficción, pero de repente veo este libro que hace un momento estaba presumiendo que dice Historia de la Química por Isaac Asimov. Sí. Y yo dije, vaya, o sea, es una persona experta en literatura que me va a contar la historia de la química, y efectivamente es el libro de química o de historia de la química que mejor he podido digerir. Sí, era muy bueno. Punto para Asimov. Es muy bueno, y de ahí que hay historia de los lentes, bueno, hay historia o manual de cualquier otra gran cantidad de historia con sus obras. Pero vamos a preguntarle a César López qué diría él de quién es Isaac, o quién era mejor, Isaac Asimov. Sí, quién era. Pues bueno,
aquí yo voy a hilar un poco con Iván, porque para mí, yo cuando descubrí a Isaac Asimov, pues en el colegio y con una serie de libros pequeños para niños sobre el sistema solar. Para mí Isaac Asimov fue antes un divulgador que un autor de ciencia ficción. Es decir, yo leía antes libros de astronomía o de historia escritos por Isaac Asimov antes de leer su obra. Y de hecho yo cuando era pequeño, pues veía esta novela, El fin de la eternidad, que se ha mencionado, y pensaba que era un texto científico de física. Después ya empecé a leer, por lo menos, Computación, Yo Robot, etcétera, y ya comprendí esa faceta científica, o sea, de ciencia ficción que tiene el maestro Asimov. Y en gran medida, mucha de la obra de Isaac Asimov tiene mucho divulgadora. Es decir, por ejemplo, una historia menos conocida de él, que es la saga de Lucky Strike, o sea, tiene momentos que son auténticos safaris fotográficos por los planetas exteriores. O sea, y Isaac Asimov tiene mucho elemento de ciencia dura, pero también tiene mucho elemento de científico social. Porque al final, detrás de toda esa ciencia, y todas las naves, los viajes espaciales, etcétera, está el desarrollo de la sociedad. Pues, y eso es el primero que dice que se puede estudiar de forma muy técnica en la proposición de la psicohistoria, que es uno de los, que es en mi opinión uno de los factores más importantes que saca el autor en su obra. La psicohistoria. La psicohistoria, que es el punto técnico de partida de la saga de la Fundación. Ok. Después lo avanzando. Pero incluso entonces, incluso en otras historias, como puede ser la famosa historia de Multivac, saga de relatos, esta especie de Skynet melancólico, y las sagas de robots, o sea, analiza la psicología cibernética. Que la primera vez que escucho, no sé si este concepto ya sea parte de alguna ciencia o de alguna rama de la psicología, creería que no, pero ustedes me van a sacar de la duda, es con Isaac Asimov, donde escucho por primera vez el concepto de robopsicólogo o robopsicóloga, que Andrea quiere hablar y le vamos a dar la palabra, claro que chica sí, común, a una Javier. chica común, lee. Sorbo todos esos. Cuando escuché la palabra psicohistoria, yo me obsesioné, cuando leí, me acuerdo, Fundación Imperio, Fundación, yo me obsesioné con todos los términos que aparecían, porque justo mi familia es de historiadores, entonces algo que ellos siempre dicen es que el pueblo que no conoce su pasado está condenado a repetir sus errores, algo así. Entonces cuando yo leí, me acuerdo, lo de la psicohistoria, dije, podría ser, porque la psicohistoria usa las matemáticas, la psicología, la historia, para como que hacer cálculos acerca del comportamiento de una gran cantidad de personas y saber hacia dónde va a avanzar esta civilización, esta cultura. Entonces yo también pensé, así como confundiste, César, tú, El fin de la eternidad con un libro de física, yo pensé, dije, como alguna vez me compraron un libro de biología que era un cuento, dije, este es un libro de divulgación, dije, ¿no? Y me lo empecé a tomar en serio, ¿ya? Y comencé yo a investigar, me acuerdo, y yo quería, y buscaba en internet carrera de psicohistoriadora, porque yo quería ser psicohistoriadora, además de que luego va planteando más cosas de cómo es que domina, o sea, ahí por ejemplo plantean varias cosas acerca de la dominación, cómo puedes hacer que un grupo actúe de acuerdo a lo que tú deseas por medio de no, así como, no de mensajes subliminales, sino como que el manejo del lenguaje, lo que tú dices y lo que le quieres que la persona haga. Entonces, yo nunca había escuchado esas cosas, pero que ahora tienen mucho sentido, porque yo pienso, digo, ¿será posible que podamos saber, por ejemplo, de un país, de acuerdo al comportamiento que puedan tener, si están todos dominados, por ejemplo, influenciados por ciertos lenguajes, y que todos vayan hacia un solo lado, podemos adivinar hacia dónde, o no adivinar, sino calcular por medio de las matemáticas, porque ahí también están los matemáticos, está Harry Seldon, que yo lo amaba, me enamoré, fue mi primer amor. Entonces, podría ser, entonces, como justo también decía Iván, te causa bastantes inquietudes, cuestionamientos, y yo hasta ahora sigo pensando, digo, de verdad que nadie ha tomado en serio lo de la psicohistoria como para saber a dónde avanza el mundo o como para
ver al menos, volverlo como que una ciencia formal o sacar al menos algo de eso, pues porque se ha quedado ahí y no sé si alguno de ustedes me puede responder. Y de hecho sí vimos una manita por ahí levantada. Sí, mira, hay una parte principal que Isaac Asimov hace debido a que él pertenece a la edad de oro de la ciencia ficción. Entonces, desde ahí son escritores que ya saben qué es la ciencia ficción. Entonces, son escritores que se sientan y dicen, voy a escribir ciencia ficción, como el caso de Isaac Asimov. ¿Qué quiere decir? Que la ciencia ficción no predice, especula. Como toda ciencia especula, ¿qué quiere decir? Que la ciencia ficción no predice, o sea, eso no son cartitas, no es pseudociencia, ¿no? Proyecto. O sea, la ciencia, sí, porque él era científico. Entonces, cuando Isaac Asimov escribe, cualquier otro autor de ciencia ficción escribe, se hace la pregunta, ¿qué pasaría si? Entonces, ¿qué hace Isaac Asimov? Se pregunta, ¿qué pasaría si? Y agarra conocimientos de la época y los hiperboliza o los exagera, los extrapola. Entonces, ¿qué hizo Isaac Asimov? Agarró, sobre todo en Estados Unidos, estaba la corriente que más pegó y la que más fundamentos, por desgracia, científicos y resultados tiene, que es la psicología cognitivo-conductual y la conductual, donde la conductual es basándose en las observaciones y las comprensiones del contexto del organismo, se puede predecir su conducta. ¿Y qué crees? Sí se puede. Ok. Sí se puede. ¿Qué? Se puede predecir la conducta de un organismo. Y te puedo decir esto, a nosotros digo, te lo digo porque actualmente, pues, a pesar del dominio de muchas ciencias, sí, sus historias son fáciles, en efecto. Ahora, lo que sí se puede es que hay algo que hay que diferenciar. Una cosa es la ciencia, ¿no? Y otra cosa es, por ejemplo, nuestra versión a la ciencia. Porque a veces como creemos en ciertas cosas, cuando llega la ciencia y te las tumba, ¿no? Cuando llega la ciencia y te las tumba, pues nos conflictúa y entonces decimos, no es cierto, eso no puede estar pasando, no, lo siento, pues ahí están las pruebas. Entonces, ¿qué hace Isaac Asimov? Entonces, lo que Isaac Asimov fue especular agarrando historia, ¿no? Psicología conductual, estaba agarrando antropología, porque la antropología también tiene pautas al respecto de ciertos comportamientos, sobre todo en las comunidades de práctica, desde Jan Levy y Etienne Wenger. Entonces, todo eso Isaac Asimov porque es un cuate culto. Entonces, si tú, compañera, ¿no? Dices, oye, sí se puede, para comprender el comportamiento humano tienes que agarrar muchas variables, su educación, su formación, cómo piensa. Y luego, además de tu casa, afuera, ¿qué aprendiste afuera? Entonces, si de por sí es complicado predecir el comportamiento de un organismo, imagínate de muchos. Se puede hacer en ciertas especificaciones, sí, pero no siempre. Eso es lo que seguimos buscando, ¿eh? Lo seguimos haciendo. Me encanta la cara de una chica común como... Sí, lo bonito de las conversaciones es de que lo que tú sabes lo compartes con alguien más y se nutre. Sí. Entonces, eso es súper básico. Si hay las personas que nos están viendo, siempre conversen de lo que leen, compartan lo que leen con otras personas, pero no en un afán de discutir y de ver quién sabe más, sino en un afán de nutrirse mutuamente para que puedan comprender mejor lo que están leyendo. Porque no solamente es leo, me gustó, sino es darle significado y llevarlo mucho más allá. Es verdad. Ahí, pues comparten en Patreon y demás, pues mejor para nosotros, ¿no? Entonces, claro que sí. Voy con el compañero, porque iba yo a decir algo, pero mejor con el compañero de España. Sí, César, por favor. Pues digo que, o sea, hablamos de dar significado a algo, y justamente yo creo que los relatos de Isaac Asimov no son todos de la misma calidad. Los que tienen una elevada calidad, como El fin de la eternidad, Fundación, etcétera, tienen muchísimo significado. Yo creo que hay otros que ya son un poco más de pasar el rato, como muchas precuelas de Fundación. Ok. Aunque desde luego, a mí al final, incluso algunos que me parecieron simples, como los robots del amanecer, no, ¿cómo era? Robots sí, hay uno Imperio, sí, ya sé, Robots del Amanecer no es el libro, creo que era Robots de Imperio, que yo cuando lo leía me pareció muy simple y cuando lo terminé empecé a darle vueltas a la cabeza, no pude parar, en plan de, Dios mío. Pero creo que es de autores como Isaac Asimov que te hacen pensar. Dices, sí, es cierto. Y justamente quería preguntarles, ya que estamos hablando de la especulación, que además creo que hay
hay mucho de intuición detrás de esto, es justamente cómo era el futuro, cómo eran los futuros que planteaba Isaac Asimov. Pues... Bueno, eso es lo especulativo. Entonces, ¿qué haces para hacer ciencia ficción? Agarras una problemática del presente. Este ejercicio yo lo hago con mis alumnos. Vamos a hacer ciencia ficción en México, ¿no? Digo, habrá gente de Perú, habrá gente de España, de Argentina, de Chile, que les mando un fuerte abrazo, un saludo. Hagan este ejercicio. Yo les digo a mis alumnos, hagamos ciencia ficción al más puro estilo Edad de Oro. Especula. Entonces, te haces la pregunta, ¿qué pasaría si? Vamos a hacer una pregunta de corte Isaac Asimov. ¿Qué pasaría si en el futuro, digamos, la humanidad deja de tener sentimientos? Debido a que y lo hemos encontrado, la parte de lo que son las amígdalas cerebrales es donde segregan la parte química de las emociones. Entonces, si nosotros podemos modificar específicamente eso, sí hay personas que no sienten, ¿eh? ¿Qué? Porque no generan empatía, porque tienen una afectación ahí. Ay, mi corazón. Entonces, si tú dices, y ahí vienen las preguntas de Isaac Asimov con los androides. Si Isaac Asimov en sus androides son muy empáticos, muy sensibles y además son inteligentes, si tú te preguntas qué es lo humano, ¿a poco todos los humanos sienten? Ok. Me acabo de enterar que no. Eso es muy cierto de lo que dice Iván, porque por ejemplo en El Sol Desnudo, Isaac Asimov ha especulado un montón y tú lo puedes comparar con la realidad que estamos viviendo ahora, porque en El Sol Desnudo, en Solaria, es una sociedad que ya no le gusta el contacto, ni siquiera puede pensar estar en una misma habitación con otra persona, porque les da el patatús, vomitan así, se mueren. Sí, les da la... Y entonces es como que luego eso va evolucionando y me gusta mucho El Sol Desnudo, y lo pongo de ejemplo porque ahí se ve el Asimov policial, ¿no? Porque es un crimen que ha sucedido y te pone a pensar en voy a descubrir el crimen, pero también a la vez ves una sociedad que ha sido quebrada, ya, o sea, está yendo a otro lado, porque ya las personas hablan mucho de libertad, mi libertad es esta, este es mi espacio, y ya tampoco se reproducen como se reproducían antes. Ellos hay granjas, ¿no? Donde tienen a los niños, y plantea varias cosas acerca de que hasta los 12 años los niños son iguales, y aparecen las hormonas, y ahí se hace la distribución. Entonces, yo cuando leía decía, nunca me había puesto a pensar en estas cosas, y ahora, justo cuando ya estamos todos encerrados y todo, digo, ¿sería posible que nosotros avancemos, que después terminemos de un modo afectados, que rechacemos el contacto, sí. Después pase algo así, terminemos, porque en Solaria... César, por favor. La sociedad solariana, que está del Sol Desnudo, o sea, es más bien una especie de precuela, bueno, además de que el libro es una precuela, en sí misma es una explicación del origen de la sociedad solariana que vimos en Fundación y Tierra. Esos ya están, o sea, estos han hecho, ya han evolucionado, se han diferenciado, una especie de seres solitarios, hermafroditas, autofecundadores, que tienen una especie de poderes y que viven asistidos por hordas de robots, como los solarianos originales. Es decir, Asimov creó una especie de sociedad extraña, extrema, y después le dio un origen, una explicación. Okay. Perdón, César, ahí no sé si vas a continuar para no interrumpirte. No sé. Dime. No, ahí hay dos puntos que de hecho tú estás marcando muy bien de los textos de Asimov, igual si puedes ahí cotejar. El primero es la anterior participación tuya, nos hablas de lo que llamarían en otros contextos el metarrelato, las construcciones narrativas que dan sentido a nuestro contexto, a nuestro entorno. De entre ellas, Isaac Asimov deconstruye nuestra idea de darle sentido a todo a través de la religión. ¿Cómo? Hay un cuento que se llama Run Around, ¿no? Algo así, no me acuerdo, se me fue, ¿no? Que es donde, no es Run Around, es uno donde mandan, es uno donde mandan a unos astronautas a una base espacial y los robots creen que ellos son lo mejor
Y cuando Sí. llegan ellos, entonces el relato, robot siempre los cuestiona. Ajá, les está este cuestionando. relato ¿Tú en crees? España se tituló Razón. Ándale, razón. Que los robots Tituló dicen, Razón. solamente hay uno y fuimos creados Está por él. incluido, No está sé qué, ¿no? incluido en Yo Robot. Y Sí, para mí es el mejor relato de Yo Robot. Y es que te da mucho que pensar. Sí, ¿a bueno, poco no es una deconstrucción del metarrelato hasta religioso? Pero a su vez es una crítica a que todo el mundo cuando dice, joa, yo cuánto moro. Porque ahí además porque él llegó, además vivía en una época en Estados Unidos en que los estadounidenses pensaban, nosotros los llamamos yanquis, vosotros los llamáis gringos, estadounidenses. Entonces decían, nosotros somos lo más. Lo peor de todo es que en aquellos tiempos tenían razón. Ellos creían que tenían razón. creían, sí, Hombre, estoy sí, de acuerdo contigo. por lo menos, hombre, un poquito mejor que el sistema al contrario que era el soviético estaban. Y el propio Isaac Asimov era testigo, que habían huido su familia de semejante cosa. Que ahí va mucho del contexto histórico en el que vemos al autor, que también Pero por eso no, tenemos que conocerlo. Pero en cierto modo eso también toca un poco los postulados. O sea, aunque Isaac Asimov en su obra no es muy ambientalista, aunque hay una obra en la que da mucho que pensar sobre esto, sobre la relación del ser humano con otras especies, sí que ahí nos da un poco de pensar cómo miramos los seres humanos, en aquellos tiempos aún más, a los otros seres vivos. Porque en cierta forma... A los otros organismos. Exactamente. O sea, porque cuando estos robots llegan a una conclusión, vamos a ver, el robot este cómo se llamaba... Bueno, no me acuerdo, a ver si lo encuentro os lo digo. Pero llegamos a la conclusión de que yo soy la leche y que soy mejor que los humanos. Sí, pero y que el propio robot tiene ese discurso, ¿no? Sí, pero hay una lectura en esto que a mí me parece muy, muy interesante y que le hace uno de los compañeros, uno de estos robopsicólogos, compañero de la arquetípica doctora Susan Calvin, creo que se llamaba Donovan, que analiza el comportamiento del robot y descubre que él, con todo el desprecio que tiene a los seres humanos, está cumpliendo las leyes de la robótica. Sí. O sea, porque al encerrarlos, los está manteniendo a salvo. Sí, y que creo que el final es irónico porque todos los astronautas cuando se van, dejan encendido al robot para que los torture con esas preguntas. Para que torture al siguiente astronauta, ¿no? Y que a mí me parece todo fíjate cómo Isaac, digo, lo que tú planteabas del metarrelato, creo que es eso, o sea, de verdad, sí trae esa carga profunda. Y aquí viene otra cosa, aquí para los dos compañeros, hay algo que es bien importante, con Isaac Asimov, el punto principal también es que él es de los primeros en deconstruir también conceptos de conciencia. Y de especie. Hay una parte, por ejemplo, justo cuando hablan eso también de lo ambiental y todo, a mí me quedó hasta ahora una frase, no me acuerdo en cuál de los libros acá de los que tengo, lo estaba intentando buscar, es cuando al final Trevize, no sé si se pronuncia así, yo lo voy a decir en español como lo leí, ¿no? Trevize descubre que todo era, que él no había elegido, o en realidad se siente usado, y de pronto como que encuentra al robot de Solaria, Danil Olivav, lo encuentra y le dice, es que el ser humano, le dice... Y tierra. Ajá, él le dice, el ser humano es el único ser vivo con inteligencia en el universo, y le habla acerca de la responsabilidad que tenía, y cuando yo lo leí, sentí el peso de Trevize encima y dije, entonces yo tengo responsabilidad sobre los animales, todos los seres vivos, todos, o sea, si yo fallo, oh no, me acuerdo que no podía dormir pensando en eso, y de verdad, o sea, es como que Asimov te dice, estás solo, están solos, los humanos están solos, ¿ya? Y de ustedes depende todo. Entonces fue como que, y comencé a razonar acerca de ese libro mismo donde conocen a Gaia, que era un planeta, todo un ser vivo, uno solo, decían yo, nosotros, Gaia, incluso, todos así unidos en uno solo, incluso podían, si nosotros fuéramos Gaia y Javier se enferma, nosotros como estamos conectados podríamos hacer que se cure porque hablaríamos con los virus o las bacterias que lo están enfermando. Para salvar a Javier. Y es toda una cosa así
dije, ¿y si el futuro de la humanidad fuera que todos fuéramos un solo ser vivo? Y comencé a cuestionarme, dije, ¡ay, yo contaminando, haciendo basura, qué mal, estoy destruyendo todo. Vale, chicos, vamos a hacer una pequeña pausa en estos momentos. Claro que la discusión está bastante interesante. Si los dos conductores tenemos la boca totalmente cerrada escuchándolos a ustedes, pero es necesario en estos momentos mandar un pequeño comercial y recordarle a la gente que se encuentra en estos momentos viéndonos que esto es un proyecto colectivo en donde cada viernes solemos hacer esto, reunirnos con gente que sepa hablar o que sepa sobre algunos temas y pues hablar precisamente de esos temas que nos gustan y con esa actitud que Andrea decía hace algún momento. Hay muchas cosas que no sabemos, pero nuestros invitados siempre nos están enterando. Así que, por favor, para los que nos están escuchando, no se olviden de compartir el en vivo, de darle like, de darle me gusta, tanto al en vivo como a la página, de seguirnos, de compartirlo como locos en sus redes sociales. Y para todos aquellos que nos están escuchando y que tengan un enorme corazón, siempre pedimos donaciones. Si no saben cómo hacerlas, mándenos un mensajito a la página, recibimos objetos, recibimos cosas para rifarlas aquí en este programa, recibimos dinero, por supuesto, fotos, absténganse y por favor piensen bien qué fotos están mandando, porque de repente llega cada cosa. Bueno. Piénselo dos veces antes de mandar fotografías, por favor. Ya nos ha pasado, pero no. Por favor, dinero contante sonante, y ahorita vamos a un comercial en donde van a poder ver más acerca de este proyecto y enseguida regresamos. Perfecto. Ya volvemos. Un nuevo concepto, una nueva propuesta, autores increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de ebook como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos. Bien, muchas gracias por quedarse acá con nosotros, por estarnos viendo y por seguir esperando pues esta conversación que va bastante interesante. Y hace un momento fuimos muy mal educados y cortamos a César, que tenía algo muy importante que decirnos, así que por favor, César, dinos qué es eso que estábamos hablando hace un momento detrás de cámaras. O sugiriendo, es sobre el relato de razón que trajo a colación Iván. Okay. Es decir, porque a mí me parece que se puede encontrar un símil entre lo que hace el robot, porque el robot, aunque esté dándole por saco, como decimos en España, a los astronautas y a los robopsicólogos, que los pobres esos Donovan y el otro son un poquito como marrones. O sea, Susan Calvin se quedaba ahí en la sede de US Robotics, ahí sí, viendo las cosas, y cuando había algún problema serio lo tenían que afrontar ellos. Pero lo que voy es que el robot aún con esa visión mesiánica suya, atiende las leyes de la robótica. Es como un instinto, como pueden ser los instintos de alimentación, autopreservación o de encontrar pareja en los seres humanos. En cierta forma, estas leyes de la robótica son una base y son una especie de instinto sintético, equivalente a nuestros instintos naturales. Y aquí hay una cosa que si me permite traer a colación sobre el pensamiento de otro ilustre pensador, valga la redundancia, que es Richard Dawkins, que afirma que todos los seres vivos somos innatamente egoístas. Estos robots tienen su propio egoísmo supeditado al egoísmo de sus creadores. Sí. Iván, creo que querías, levantaste tu manita. Sí, pero no sé si ya terminó César. Sí, mira, lo que quería decir ya está dicho.
Ok. Mira, he concluido mi alocución. Perfecto. No, es que, ¿sabes qué? Esto que comentas, es que, como tú bien lo dices, hablar sobre las 3 leyes de la robótica es un panorama, o sea, amplísimo. Yo creo que aquí voy a comparar, perdónenme, es que yo soy así bien cuadradito, discúlpeme. Entonces voy a comparar la teoría con el relato, porque, y como Isaac Asimov escribe en la edad de oro por lo regular, que son los norteamericanos creyendo que son lo mejor, ya sabes que casi no se les daba, entonces ellos tienen un planteamiento donde la tecnociencia, no solo la ciencia ni la tecnología, que son dos cosas. Ellos unen la cuestión de la tecnociencia, lo tecnocientífico, tienen una postura muy positiva del futuro. Y se nota mucho, eso es crítico, pero ellos son positivos en el aspecto de que sí vamos a tener copias de conciencia, sí vamos a crear máquinas que sientan, o sea, traen ese aspecto positivo. Y en ese aspecto, en lo que tú comentas, Isaac Asimov sí veía a sus creaciones narrativas, los robots, como una hiperbolización perfecta de lo que podría llegar a ser, inclusive a nivel moral, como cuestionamiento moral. Este es otro ejemplo que yo pongo en clase. Eh, Agarras la primera ley de la robótica y agarras la cuestión ética y moral que traía Isaac Asimov por el bagaje que ya nos dijo la pero compañera, espérame ¿no? un segundo, perdóname, te interrumpo. Me gustaría que mencionáramos esas 3 leyes, Ahí si te van. las sabes, Bueno, para yo que Ahí van. contextualicemos bien. yo ¿Y las, en qué las tengo contexto se dieron esas leyes? Es decir, o a qué aplicaban, cómo aplicaban y cuáles eran. Dime, Justo César. César las tiene a la mano. Perfecto. Si levanto quieres, la las va mano. diciendo César y las vamos comentando. Las tengo aquí, pero antes de comentarlas, me gustaría contar, ya que hablamos del contexto, me gustaría hablar un poco del contexto artístico histórico en el que se enuncian las leyes. Genial. Sí. Originalmente, el término para lo que nosotros ahora llamamos robots era autómatas. Y aquí hay un detalle que no se menciona casi nunca, pero a mí me hace mucha gracia, que es que que los androides son los autómatas de aspecto masculino, andros. ¿Ya? Los que tienen aspecto femenino serían ginoides. Ok. Y hay, o sea, la palabra robots se acuña en una obra de teatro distópica checa. O sea, ¿La de Karel Capek? ¿Cómo? ¿La de Karel Capek? Exactamente. Sí. Justamente que deriva del checo robota, trabajo. O sea, que tanto hablamos de lo mucho que se creen los norteamericanos y mira tú, la palabra la acuñó un checo, un bohemio. Y en las primeras obras de ciencia ficción en que aparecen estos robots, los robots casi irremediablemente se vuelven contra sus creadores humanos. Poseídos por lo que se ha venido a llamar un síndrome de Frankenstein, en referencia al monstruo creado por el famoso doctor, en la novela de Mary Shelley. Y esta cosa la va a cambiar justamente Isaac Asimov. Y se ha sugerido mucho que Isaac Asimov fue muy influido por haber ocurrido en torno a 1950, en la década de los 50 creo que fue, a una feria en California donde vio a Electro, el robot fumador, que podía cantar, bailar y por supuesto fumar. Si habéis leído a Isaac Asimov sabréis que en su obra se fuma bastante. Bien. Y esto le llevó a tener una visión más positiva de los robots y enunció sus 3 leyes. Y es justamente a razón de estas 3 leyes que empiezan a surgir robots benévolos, como después serían figuras icónicas como puede ser el señor Data en Star Trek o los Transformers. Ok. Ahí, por ejemplo, perdón, déjame aportar que el que también lo sentó fue Campbell, su editor de las Astounding Stories. Y él Eso fue el era que lo le que dijo, quería que habláramos, sí. Sí. Él fue el que le dijo, o sea, veo que tus textos traen esta categoría, entonces ya estaba pasando la vivencia de Asimov y el propio editor fue el que le dijo, a ver, vamos a sentarnos y vamos a estructurar esto porque veo que tus robots tienen cierta pauta de comportamientos. Y fue entre Campbell e Isaac Asimov, perdón, quienes se sentaron y delinearon las 3 leyes de la robótica que ahorita César nos las va a nombrar, ¿no? Así una por una. Que además, según yo, hay una, yo sabía que Asimov no le gustaba tener como el crédito por estas leyes porque decía es que es algo hasta cierto punto obvio, entonces que no le gustaba como que le dieran como ese enorme crédito que siempre se le ha dado, pero que él decía es que es algo bastante evidente, entonces ¿por qué me dicen que yo soy el que lo puso? Ajá. Porque era tan obvio que no se le ocurría a nadie.
Ok. En efecto. Esa es la respuesta más correcta. Sí, perfecto. Ok. Listo. Primera ley de la robótica. Primera ley. La ley de la robótica, extraído del Manual de la Robótica en su 56ª edición en el año 2058. Fuentes Ok. ante todo. Un robot no puede dañar a un ser humano o por su inacción dejar que un ser humano sufra daño. Ok. Ok, primer ley, yo nada más voy a hacer la acotación a nivel ético-moral. Dale, ¿No? perfecto. ¿Sí? ¿Sí? Desde Isaac Asimov. Si tú agarras esa ley y en lugar de robot pones la palabra humano, Ningún un humano puede hacer daño a no puede otro hacer ser daño. humano. O por inacción dejar que se lastime. Ajá. ¿Ves? Qué bonito Esa es mundo sería esto. Sí, ¿Verdad? por eso les decía que Isaac Asimov traía esa visión. Claro, sí. Ok, perfecto. Segunda ley de la robótica. Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes se oponen a la primera ley. Ok, Iván, De comentario. igual manera, cambias la palabra por humano y cuando dice obedecer, él tiene la cuestión de colaboración, porque así no interrumpes la primera ley. Ok. Eso es colaboración. Y bueno, déjame decirte que los seres humanos siempre hemos tenido leyes porque somos organismos tendentes a hacer lo Al que queramos. despapalle. Somos criaturas sociales. Sí, Y bastante y por desmadrosas, ende, sociedad además. necesitamos son construcciones distintas. ¿Va? Es Gracias, César, algo que tienes razón. también pasa con delfines, monos, hormigas, etcétera. Sí. Entonces, y nosotros por La ley tener es un producto de la simbolismos, sociedad. sí, y por tener simbolismos, pues nos carga, porque imagínate, los hebreos ya nos dijeron desde hace 2000 años, nos dijeron, no matarás, Ajá. ¿no? No ¿Y qué robarás, pasó no, etcétera. Pues dos sí, siglos después? pues sí. Bueno. Vamos con la Bueno. tercera. Tercera ley de la robótica. Un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda leyes. Ok. Y bueno, creo que va lo mismo, ¿no? O sea, si cambias la palabra por humano, un humano debe proteger su propia existencia sin entrar en conflicto con el otro. O sea, fíjense cómo ahí Isaac Asimov es un sujeto que dice, como somos nada más nosotros como organismos, tenemos que ser responsables de nuestros actos. Eso es mucho de lo que se veía en esa corriente de la ciencia ficción, por eso era como muy de lo positivo, o sea, ellos tenían esa idea. Por eso en la New Wave, después de Guerra Fría, los ingleses hicieron otra cosa, ¿no? Ballard, Aldis, ellos ya se fueron a otra, Y pero... vieron a Simov y dijeron, ay, cosita. Sí, y de hecho, sí lo hicieron, porque él traía ese pensamiento muy de la Edad de Oro, ¿no? Sí, claro. Bueno, Y que y tiene que ver. ahora, damas y caballeros, voy a hacerles una pregunta. A ver. Wow. ¿Quién de ustedes me podría decir la ley cero de la robótica? Ah, yo. Ah, bueno, pero chica común. Sí, chicas, como... Como en el colegio. Adelante, por favor. Ya, ninguna. Bueno, a ver, espérate. Ninguna máquina puede dañar a la humanidad o por inacción dejar que la humanidad sufra daño. Exactamente. Que se va más a la cuestión de la humanidad. O sea, la humanidad. Exactamente. Esta ley no está incluida en el Manual de la Robótica, que es utilizada por la doctora Calvin y Donovan, porque fue acuñada por Giscard Reventó. Vale. Así es. Vale, y vale. Bueno, dime, Iván. Perdón. Y le explica, no me acuerdo en qué número de libro, no lo tengo, le explica esa ley, la da el robot Daniel Olivav, le da la ley a Trevice y le explica por qué hace acomodar. Fundación y Tierra. No, sí, es que la tengo. Fundación y Tierra. Es que ese libro, que creo que es el que termina la cronología de Fundación, tiene muchísima chicha. Sí. Cierra con todo, sí. En efecto, y que bueno, yo creo que sí lo más conocido es eso, y que no quiere decir que sea lo peor, porque es lo mejor. A mí me encanta Fundación, pero hay otros textos, por ejemplo, querido César, que no sé tú qué opinas y la compañera, sobre todo los propios dioses. Sí,
donde ya retoma o sea, ahí Isaac Asimov, por eso se gana el Lugo, el Nebula y el Locus, porque ya avanza no solamente en lo literario, en el simbolismo y en el planteamiento trascendental de la especie humana, que es lo que después ya veríamos en la ciencia ficción trans, o sea, agarra todo lo que venía haciendo, ¿no? Desde Hombre Bicentenario, o sea, todo lo que venía haciendo, y nos da un planteamiento donde tiene 3 puntos principales, ¿no? El papel del hombre en el universo, 2, las cuestiones del tiempo, bueno, el hombre inmerso en el tiempo, o sea, las cuestiones de temporalidad, o como construcción de tiempo, ¿no? Y 3, sigue manejando la pregunta especulativa, y que creo que ese es su cierre de oro de su época de escritor de ciencia ficción, que es, ¿qué pasaría si la humanidad sigue existiendo y se expande? O sea, me parecen a mí 3 puntos que yo he encontrado, y que a lo mejor hay 4 y no los he visto, ustedes si me pueden apoyar, pero según yo son los que el señor Isaac Asimov maneja a la perfección. De hecho, bueno, Isa, levanta su manita, dime Isa, por favor. Porque es de las veces que en todo el programa no he podido meter chancla, entonces necesito hacerlo en algún momento. Porque, de hecho, este libro es el primer libro de ciencia ficción que yo he leído en mi vida, y este me lo prestó mi papá. Así fue como yo conocí a Asimov, y así fue como yo conocí y así fue como conocí la ciencia ficción y como conocí a este autor. Y además creo que es el libro que más le ha gustado al mismo autor, que dice, que lo ve y dice, sí, me lucí. Y por supuesto que lo hizo, porque además aquí tiene que ver, a él lo criticaban mucho porque no metía la cuestión de la sexualidad en sus libros, y lo hace perfectamente los propios dioses, a través de la vida extraterrestre, no solo de los humanos. Y también pone esta dinámica entre los universos y el intercambio energético, pero todos para sus propios fines. O sea, los humanos están actuando con fines egoístas, y pues los extraterrestres también. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues una enorme catástrofe espantosa, horrorosa, que se termina solventando en la tercera parte del libro, pero la segunda en particular es increíblemente buena, o sea, es súper interesante. Ya, tenía que hablar, ya me desahogué. Sacarlos. Ya lo sacó todo. Ya lo saqué. Bien, otra pregunta que tenía por acá guardadilla, y es... si me permitís... Claro, César, dime. Sobre los propios dioses, si Andrea no tiene algo que decir antes, la tenemos un poco callada. Pobrecita. Trato de escuchar y de... Yo pensé que te habían regañado. Dije, no, pues... Bueno, a mí sobre los propios dioses, o sea, que me parece junto con la trilogía original de Fundación, la obra magna, Isaac Asimov, me parece de lo mejorcísimo que se ha escrito nunca en ciencia ficción. Y eso es decir mucho, y más en un autor que ha escrito tantísimo como Isaac Asimov. Yo creo que es en el que plantea más, o sea, un punto de vista de la relación de los seres humanos con su entorno, divulga a su vez, porque nos hace enfrentarnos a la idea de un universo diferente al nuestro, con unas leyes físicas y químicas muy diferentes. Pero también plantea la diferencia del egoísmo, porque tanto los humanos como los paraseres actúan movidos por principios egoístas. Ya. Y aquí, o sea, aquí me gustaría muchísimo, porque me parece que justamente Isaac Asimov hace una representación de 2 de los mejores autores científicos para mí, que son Richard Dawkins y Edward Walpole Wilson, porque habla de la biofilia de Wilson, porque los seres humanos progresan relacionándose con el entorno y entendiendo cómo funciona el entorno, pero a su vez todos están relacionados con, o sea, todos están motivados por sus intereses egoístas. Y, o sea, y los personajes individualmente actúan de forma egoísta. Bueno, vale. Ahí... No, sí, totalmente. Ah, perdón, ahí va un comentario. Échale. No, es que no, yo estoy feliz de que ustedes estén llevando la batuta en esta charla. Entonces, si no, vamos a cambiar un poco la orientación, un poco nada más de lo que estamos diciendo. Así que si Iván tiene algo más que decir, dale, por favor. No, yo creo que nos extenderíamos más. Vamos con las preguntas del público para que también se sientan. Quiero entrar con una que nos han mandado en estos momentos al chat, que me parece muy interesante y que podemos hablar justamente cuando las leyes de la robótica entran en tensión, porque Steven Grajales, nos dice, estas leyes deben ser el fundamento para establecer los principios de la inteligencia artificial. Solo así se puede asegurar el desarrollo de la robótica sin daños colaterales para la humanidad. Sin embargo, hay momentos en donde en la obra de Isaac Asimov
se ponen en tensión estas leyes. Así que me gustaría que discutiéramos un poco sobre este comentario que hace Perfecto. Steven Grajales. Sí. Mira, bueno, muchas gracias por la pregunta, Grajales. ¿Sabes? Esto es algo que seguimos cuestionando. De hecho, actualmente investigadores contemporáneos de la inteligencia artificial no saben cómo va a reaccionar una inteligencia artificial, aunque tú le metas un código, si el código sigue creciendo y adquiere lo que llamamos conciencia, porque hasta actualmente ni los psicólogos ni los filósofos nos hemos puesto de acuerdo qué es la conciencia. Exacto. Entonces no podemos ir por ahí diciendo, sí, tengo... Ajá, no. Entonces es un constructo, es un metalenguaje. Yo quiero que también hablemos de algo a lo que no hemos llegado, y es esta idea también, no sé si se ha desarrollado en otros lugares, pero ya lo escucho también por primera vez en Isaac Asimov, que son los cerebros positrónicos, y que creo que es lo que justifica la robopsicología. Entonces, y que luego, a través de los cerebros positrónicos, del desarrollo de cerebros positrónicos, es decir, de robots que tienen conciencia, es cuando entran a... se ponen en tensión estas leyes de cierta manera, ¿no? En Sueños de Robot, que es una de las historias de los relatos de Yo Robot, ocurre algo bastante interesante con un robot que sueña. Así que me gustaría que habláramos un poco de esto. Robopsicología, cerebros positrónicos, por favor. Sí, va por ahí, porque en la inteligencia artificial, si tú quieres saber cómo funciona un cerebro positrónico como tal, no te dice, te inventa el cerebro positrónico. Pero no sabemos cómo funciona. Lo que actualmente se está haciendo en la inteligencia artificial, por eso no sabemos si va a ser buena o mala, o si le tenemos que dar normas, son las redes neuronales artificiales y la copia de conciencia o descargar ciertas cualidades a una computadora. Hans Moravec, Elon Musk y Ray Kurzweil hasta ahora son los tres que llevan la batuta. Lo que tú llamarías cerebro positrónico no es lo que están haciendo Ray Kurzweil como las redes neuronales artificiales, que es copiar el esquema cerebral y trasladarlo a una cuestión llamarías tú positrónica, pero en realidad es una cuestión artificial. El Instituto Tecnológico de Massachusetts hace 2 años ya pudo copiar, debido a que el cerebro de un gusano es más pequeño, una, digamos, conciencia o memoria de un gusano a un computador. La gente dice, bueno, sí, lo logramos, ahí está, o sea, ahí está el artículo, ya se pudo hacer. ¿Pero por qué? Porque es un cerebro pequeño y son neuronas más pequeñas, ¿no? Entonces, el asunto es que si ya pudimos copiar un gusano y la copia de conciencia de gusano ya aprendió en el entorno virtual, entonces, ¿cómo lograríamos una inteligencia artificial? ¿Copiando una conciencia o desarrollando y copiando la función del cerebro? Nosotros todavía no sabemos ni cuánto nos falta. Dice Ray Kurzweil que lleva el 50% de copia de conciencia en una máquina. Ahora hay que preguntarle para él qué es conciencia y qué copió. Entonces, cerebro positrónico, trasládalo como si fuera unas redes neuronales artificiales. Okay. No va por ahí, no sé ustedes. Okay. Me hace pensar también en el hombre bicentenario, ¿no? Sí. Ok, César, por favor. A mí el cerebro positrónico me parece más un elemento técnico explicatorio, es decir, en Yo Robot llega a mencionar que nadie sabe del todo bien cómo funciona. Es una maravilla de la ciencia que ha sido desarrollada por un conjunto de personas, pero realmente no nos explica cómo funciona. Es decir, es un conducto para conseguir una inteligencia más sofisticada que la que tenían entonces y la que tenemos ahora. ¿Serán las redes neuronales actuales algo que derive en un cerebro positrónico? No lo sabemos. Quizás sí, quizás no. ¿Y cómo funciona ese cerebro positrónico? Tampoco lo sabemos. Yo cuando oigo que cada vez tenemos ordenadores más potentes, siempre me pregunto, ¿estamos caminando de una superinteligencia o de una superestupidez? Porque es algo cosa también... Habría que definir, César, qué es la inteligencia. Uy, eso puede ser un debate. Exacto. Para otro... Sí, puede ser un debate de los tiempos. Sí. Sí, en efecto, estoy totalmente de acuerdo, César. Está bien. Bueno, Natalia Misch nos habla, ¿creen que los derechos humanos, contemplando el medio ambiente, deberían tomar en cuenta la inteligencia artificial y a los autómatas? En estos momentos yo creo que no. Estoy de acuerdo con César.
quizás en un futuro, o sea, a día de hoy no tenemos nada que se parezca a Daniel ni al señor Data. Sí. ¿Aún? Exactamente. Aún. A día de hoy los robots son simplemente herramientas. De hecho, los robots humanoides, tipo androide, ginoide, no son más que cosas vistosas, y que los robots realmente prácticos y operativos son los que tienen aspectos prácticos. Realmente, en el futuro quizás, a día de hoy yo creo que no. Pero hay un Estoy de caso, acuerdo ¿no? contigo, Perdón, hay un caso de una, me parece que es una robot mujer, o que la configuraron mujer, que estaba Sofía. incluso ella, que estaba exigiendo como su parte de derechos, y me acuerdo que hubo un debate bastante intenso alrededor del asunto. No sé, a mí no me suena. Sí, es la inteligencia artificial que crearon con algoritmos de Facebook y de Google. De hecho, este cuate, el que creó el algoritmo para Sofía, creó un anterior organismo de figura masculina, y actualmente él dice que si se pone a tomar mucho café, eso dijo él en la entrevista, puede programar toda la noche, podría lograr algo inteligente. Pero como dice César, estoy totalmente de acuerdo en que, mira, ya inventamos robots que pintan, ya hay robots que escriben poesía, ya hay robots que escriben música, pero no quiere decir que puedan hacer todo eso de un jalón y que además sean conscientes y se levanten a prepararse a ver qué se les antoja o que crean y que se pongan a debatir. O sea, es muy distinto porque el cerebro es tan complejo que punto que pueda pintar música sí porque está programado para eso. ¿No? Escribir Claro. música, perdón. O sea, pero lo hace bien. O sea, entonces es bien complicado. Yo creo que en el presente no valdría la pena, creo que valdría más la pena enfocarnos a lo que somos nosotros, ¿no? Y ya después vemos qué está sucediendo. Como buen punto de partida sería algo bastante inteligente de parte del ser humano. Bueno, y en caso de que los robots tengan conciencia propia, ¿habría que hacerlo? En caso de que tuvieran conciencia propia, supongo Claro. que el momento O habría que seguir habría dando esta derechos noción de y herramienta. deberes robóticos. Dime, César. Si en caso de enfrentarnos a algo, pues como estoy poniendo ejemplo, Daniel, su derivado español Gabriel, o el señor Data, o los Transformers, perdón por citarlos tanto, pero es que yo de pequeño era muy fan de los Transformers y estoy viendo que Pero ellos son de Cybertron, César. tiene unos cuantos. Tiene sus propias leyes en su propio planeta. Sí, Pero en caso de enfrentarnos a eso, sí. Lo que pasa es que eso es una posibilidad en el futuro. A día de hoy, no. Y que fíjate, César, que igual estoy de acuerdo con el compañero César, aquí hay un punto interesante. O sea, nos preguntan, y esto es a nivel opinión personal, o sea, esto es a nivel opinión de, ¿se creen que debería? Pues sí, ¿no? Pero, ¿sabes? En mis clases yo les digo, sí, tú es tu opinión, pero ¿qué crees que va a pasar? ¿Tú crees que no va a haber gente afuera marchando para que los destruyan? Y gente de ¿Tú otro crees lado que no va a haber marchando por gente los afuera derechos? diciendo que son producto del demonio? ¿Tú crees que no va a haber, no se van a encontrar facciones luchando por los derechos de los robots contra facciones diciendo no es cierto, no están vivos, no son conscientes? Entonces les preguntas, ¿y qué es estar vivo? Claro. O sea, pero eso sería pues un poco como cada vez que alguien quiere obtener unos derechos, alguien que no los tiene, pongamos por ejemplo el movimiento sufragista, siempre va a haber alguien que vaya en contra. Sí. Literalmente son reaccionarios que reaccionan contra el progreso. Vamos, va a pasar. Sí, si nos enfrentamos al escenario, va a pasar. Pero Vale. bueno, los reaccionarios realmente nunca han ralentizado el progreso, pero realmente no lo han detenido. Y ahora, a mí me gustaría hacerle esta pregunta a nuestra querida chica común, porque queremos escuchar su dulce voz, obviamente, y queremos saber ella qué piensa respecto a esta cuestión de derechos. Es que estaba pensando, cada vez que hablan de Asimov me empiezo a doler la cabeza porque empiezo a pensar en una cosa y en otra cosa, y es como adelantarse justo a lo que estaban diciendo. Si todavía no hemos llegado hasta ahí, pero por otro lado también pienso, pero si no pensamos en el futuro, cuando ya esté la situación, nos va a agarrar desprevenidos. Entonces, pero ¿para qué enfocarnos? Y justo estaba leyendo la pregunta que decía acá, si creen que deberían tener libertad las máquinas con inteligencia artificial. Entonces, habría ahí que todo necesita ser conceptualizado y definido, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial?
¿para qué le darías libertad a la inteligencia artificial? Tiene conciencia, ¿no? Yo creo que los seres humanos necesitamos libertad porque somos conscientes del concepto de libertad. Pero si yo, por ejemplo, no sé, a mi celular le digo, sé libre, mi celular no tiene conciencia, no va a decir que ni siquiera puedo opinar. No, entonces, no lo había pensado desde ese punto de vista, pero... Ajá, entonces es como que... Bastante razón. No, Y tu celular es una inteligencia artificial, ¿eh? Ajá, Ni es capturada, pero sí es. el celular se libre, ¿no? Bueno, Entonces, ¿una inteligencia o una estupidez artificial? Básicamente. ¿a qué se refiere? ¿A la opresión? Artificial, va fácil. Los humanos oprimimos a los celulares, a las computadoras, porque es Alex Turing, ¿no es cierto? Si no me equivoco, a Alan Turing. Alan Turing. Es quien acuña de inteligencia artificial y se empieza a desarrollar el tema, pero hasta ahora usamos ciertas formas de robots, pero no es que ahí viene no sé si recuerdan la película Inteligencia Artificial que hablaba acerca es cuando hay una parte de reflexión entonces que se ve como un niño y eso es lo que causa la emotividad, ¿no es cierto? Es como que ves al robot en forma de humano y es difícil no tener empatía y no pensar en, ¿tendrá frío? Ahora va a pasar algo bastante grave, que de repente yo siento que vamos a ser capaces de generar empatía con inteligencias artificiales y esa empatía que a veces no somos capaces de generar con otros seres humanos. Con los humanos, Ajá, exactamente. exacto. Ahora, aquí hay una pregunta para la compañera. Cuando las personas generan empatía es porque tienen un aprendizaje previo. ¿Qué quiere decir? Que tu sistema límbico sí genera esa sensación de empatía, pero a todos es diferente. Entonces, a lo mejor habrá una persona del público que vio al niño y no sintió lo mismo. Claro. Y no sintió empatía por el niño, pero no quiere decir que no es empático, sino porque su historia de vida generó aprendizajes distintos. Entonces, cuando tú vas por el mundo, ahí es donde nos preguntamos entonces cómo generamos empatía. Entonces, si la empatía se puede aprender, otro organismo también podría generarla, si tiene la capacidad también biológica. Y hablando de organismo, porque los otros quién sabe, ¿no? Entonces es la pregunta, ¿no? No todos sentimos empatía por lo mismo. Sí, claro. Porque son aprendizajes distintos. Y aquí me gustaría pasar a otra pregunta que nos hace Luis, que justo es un poquito haciendo un crossover con Odisea en el espacio, que él pregunta, si a HAL 9000 le hubieran cargado las leyes de la robótica, ¿qué hubiera pasado en 2001, una Odisea en el espacio? Yo creo que se habría cortocircuitado. Se habría que César, perdóname, no te escuché. De inteligencia artificial. HAL 20000 tenía muy serios problemas de bipolaridad. Ok. Quizás no me han ayudado a superarlos. O ahora, yo creo que empeorado. Igual le hubiera pasado algo que pasa mucho en las novelas de Asimov, que siempre pone las 3 leyes, pero dice, bueno, pero siempre encuentran maneras de decir sí, pero no. Entonces se encuentran esos pequeños vacíos y esas pequeñas variantes. Probablemente con HAL hubiera sucedido algo muy similar. Me haces pensar que hay una obra en donde en el robot entra en choque la primera y la tercera ley y queda totalmente en shock. Este robot, no recuerdo cuál es, no sé si alguno la recuerda. El robot se llama Spirit. Vamos a ver cuál era la... Hay varias, hay una donde van a Júpiter, ¿no? Y tiene que salvar al humano. Y creo recuerdo que está como que hay una donde tienen que extraer un mineral. Sí, a ver, creo que... ¿Cuál es esa, Iván, porfa? Tampoco recuerdo el nombre, Espera, mi estimado. Dame un segundo, por favor. Justo César está... Dale, Iván. Sí, recuerdo que es más o menos, tienen que extraer el mineral, pero para extraer el mineral, el robot tiene que exponer su propia existencia, claro, sí. Pero a la vez la necesitan para la existencia del hombre y entonces comienza, no sabe cómo para dónde agarrar, ¿sabe? Sí, hay un el robot se llama Speedy y es... ¡Ándale! Y rescatarlo Speedy, es otro de los marrones que se tienen que comer todo el Ivonera, que son un poquito los pupas. Es que si son así, se quedan nomás a ver qué pasa. Así, ¿no? A ver qué sucede. Vale, ¿tú qué dices, Andrea? ¿Qué? Vamos con Andrea, esa pregunta que también me gusta mucho de Luis César. Dice, si algún día se desarrolla la inteligencia artificial y no se le pone candados, irremediablemente seremos superados y destruidos, ya sea que esa
sea la intención de la inteligencia artificial o no. Yo creo que no. Como hemos mencionado los ponentes a lo largo de esta ponencia, a lo largo de este programa, es decir, y yo creo que esto es muy importante, los robots no son necesariamente criaturas que tengan que devorarnos. Yo hace unos años en un debate pregunté ¿qué puede querer un robot? La respuesta que muchos me dijeron fue no se les ocurría nada que pudiera querer. O sea, cuando Andrea ha traído muy inteligentemente, en mi opinión, a colación los teléfonos móviles, los celulares, o sea, un celular no busca expandirse, lo que busca es conectarse. O sea, la cuestión aspiracional. Sí. Ajá. Vamos, creo que el punto del compañero César, si me explico bien, es que vemos la inteligencia artificial desde una perspectiva antropocéntrica. O sea, le damos los problemas del ser humano y creemos que ellos van a ser igual. Muy probable, no sabemos. Bueno, del ser humano o del ser vivo natural. O del ser vivo natural. Que no debemos tener en cuenta que una máquina, una inteligencia artificial, al tener un origen diferente y tener unas bases diferentes, pues seguramente tenga un camino diferente. Y que además es cultural, porque en Japón, por ejemplo, las inteligencias artificiales o los robots ayudan, digo, sino que es Mazinger Z, ¿no? Sino que son los mechas. Pero o sea, culturalmente. Sí, y bueno, Astro Boy, ¿no? No es una inteligencia artificial. Es así. O sea, pero los mechas no son inteligencias artificiales. Ah, no, sí. Pero vamos, Astro Boy, ¿no? Que no tiene nada. Ese sí. Astro Boy sí es para una ellos, inteligencia culturalmente, el avance tecnológico es de ayuda. Y en cambio en Occidente, tú ves películas norteamericanas y siempre eso Terminator o se vuelve loca la máquina, o sea, eso también es cultural. O sea, dependiendo la latitud es como vemos los avances tecnológicos. Claro, y justamente estaba pensando en que, pues justamente lo hablamos hace un momento, ¿no? Estos cambios que trae Isaac Asimov a este pensamiento sobre la inteligencia artificial, ¿no? Antes creíamos que los robots se iban a rebelar, es decir, se iban a plantear preguntas de tipo, hay que proteger la Tierra, ¿sí? Pero ¿quiénes son los que dañan la Tierra? Pues los seres humanos, entonces hay que destruir la humanidad, ¿no? Que creo que es más o menos la idea de alguna película por ahí. Es un pensamiento recurrente, sí. Dime, Isa. Es un pensamiento recurrente, o sea, de que las máquinas se pueden ir por el camino de, entonces si la humanidad es la que se está haciendo daño a sí misma, debemos someterla para que deje de hacerse daño. Es una idea muy recurrente en literatura y en cine de ciencia ficción, que se ve en diversas norteamericana, sobre todo. Sí, sobre todo. Bueno, pero aquí hay de todas formas conflicto, ¿no? Entre las leyes de la robótica, si lo miramos por ese lado, ¿no? Están conflictuando, ¿no? Sí, la humanidad es la que le hace daño a la humanidad, pues hay que destruir a la humanidad. Luego los robots no pueden destruir a la humanidad, pues hay un conflicto, habría un shock a la luz de las leyes de la robótica. Hay un ejemplo que pone Michio Kaku a ese respecto, y me parece un buen ejemplo de físico teórico muy bueno, que tiene toda la razón. O sea, cuando algo es muy inteligente, o sea, vamos, tú vas caminando por el parque cuando se podía, ¿va? Tú vas caminando por el parque, ¿no? Y de repente te encuentras una hormiga, a la hormiga le dices, oye, ayúdame porque tengo problemas en mi tarea de matemáticas. ¿Tú le preguntas eso a una hormiga? Usualmente no, pero depende de que se haya fumado ese día. ¿Tú crees? Es lo que dice Michio Kaku, depende del nivel de esquizofrenia. ¿No? Entonces, o sea, lo que dice Michio Kaku es eso, o sea, algo tan inteligente, si es que llega a pasar, va a tener unos pensamientos tan distintos a los nuestros que no sabemos. Entonces, plantearnos en que a fuerza nos van a destruir, o sea, de verdad no sabemos, porque es algo tan inteligente que tiene necesidades, como dice la compañera y como dice César, tan distintas. Esta pregunta la he escuchado muchísimo, sobre todo cuando hablamos de inteligencia extraterrestre, ¿no? Siempre lo mismo, la misma idea. Los extraterrestres parece que desde Estados Unidos se le hubiera dado una única misión de venir a destruir a la humanidad, ¿no? Que también me late un poco, que tiene sus secuelas, algo con la Unión Soviética, pero bueno. Entonces, la única misión del extraterrestre es llegar del espacio a destruir la humanidad, ¿no? Y luego tendrá interés, una inteligencia avanzada, si quieren tener contacto con nosotros. La he escuchado muchísimo en ese sentido, más
en las discusiones sobre inteligencia extraterrestre que sobre inteligencia artificial. Es que finalmente son inteligencias de las cuales no tenemos pleno conocimiento en este momento. O sea, estamos haciendo postulados y estamos haciendo mucha especulación al respecto. Entonces, tanto la cuestión de inteligencia extraterrestre como de inteligencia artificial no sabemos los alcances que puede tener. Quizá la diferencia principal sería que la inteligencia artificial la estamos desarrollando nosotros, pero no sabemos si nuestros códigos van a irse por unas vertientes que no conocemos y que no podemos proyectar. Entonces, en ese sentido, pues una de las críticas que se le hacen a Asimov es que lo veía como muy bonito. Entonces, cuando llega el cyberpunk y cuando llegan todas esas olas, y es como de, no, o sea, como que avientan a pobre Asimov ahí por allá, porque le dicen, no, es que está demasiado bonito. Fue mi alumna. Así. Fue mi alumna. Es que siento que Asimov tenía una visión un poco positiva sobre los robots y la inteligencia artificial, y bueno, siempre a lo positivo se le ataña, se le da cierto tinte de inocencia, ¿no? Entonces, bueno, hay otra pregunta que dice, me la dejaron bien arriba. Dice, ¿consideran que Sofía, inteligencia artificial, podría ser considerada patrimonio cultural de la región donde fue creada? Sí, ¿por qué no? Lo que sucede es que las inteligencias artificiales, sobre todo las que se mueven por el ciberespacio, no están tan constreñidas a lo que viene a ser el espacio. Pero sí, yo creo que podría ser perfectamente un patrimonio de la región. Claro, aquí hay que entender otra cosa. ¿Qué concepto tiene esta persona de patrimonio cultural? Entonces, cuando tú le dices que una máquina va a ser patrimonio cultural, a lo mejor se conflictúa, porque porque su concepto de esa persona es que para mí patrimonio cultural es el arte. No, lo que produce la comunidad humana es parte del patrimonio de todos, incluyendo la tecnología. Y en este caso, esta señora es una tecnología representante de su comunidad de práctica y está bien. A lo mejor nosotros tenemos al santo, yo lo entiendo también como patrimonio cultural. Sí, estoy de acuerdo también con Iván, sí, y además que sí, se le añade esta idea de que el patrimonio cultural también llega a ser patrimonio cultural porque hay cierto significado emocional entre los habitantes de algún pueblo con la obra, con la estatua, con el árbol, y por ende hay que conservarlo porque hay recuerdos, hay emociones vinculadas a esta figura. Pues seguramente Sofía también podrías llegar a ser considerada inteligencia artificial. Patrimonio cultural, ¿no? Así como patrimonio cultural, sí, más patrimonio bien. Cultural, sí. Bien, chicos. Bastante interesante la conversación. Isa, dime, otra. Justo quería darle la palabra a Andrea, que sabemos que tiene como otro evento por ahí programado desde hace ya algún tiempo, y como nunca respetamos los tiempos de este programa porque somos un verdadero desastre, una disculpa a todos los que nos están oyendo, perdón, sabemos que es así, perdón. Justo quería hacerle como esa última pregunta a una chica común y también que nos diera como su breve despedida antes de que tenga que salir corriendo, volando a donde tiene que ir. Sí, perdón, es que es la Harry Potter Book Night, entonces... Como es ahora en modo virtual, yo soy la encargada de la transmisión y están ahí que, ¿por dónde está? Ya tiene que comenzar. Y de verdad que es una vaina lo de las transmisiones, de verdad. Es horrible. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Podría ser Sofía considerada patrimonio cultural de la región en donde fue creada? Si la región considera que puede ser nombrada patrimonio cultural, pues sí, depende, cada una de las regiones tiene, creo, normativas y protocolos para denominar patrimonio cultural a ciertos artefactos y ciertas creaciones que parten de la cultura. Okay. ¿Se puede? Es un punto bastante interesante. Y aquí, antes de que nos despidas, queremos mandar una disculpa a Harry Potter Book Night por causar el retraso de su conductora. Una disculpa enorme. La Harry Potter Book Night es una celebración por los 20 años de magia. Se da a nivel mundial. Ha empezado ayer y nosotros lo hemos extendido hasta el domingo. Porque un solo día no basta para hablar de Harry Potter. Lo sabemos, estamos conscientes y te tuvimos en el programa de Harry Potter en donde volaron chanclas, cacerolas, zapatos y donde Javier resultó gravemente herido. Emocionalmente, sí.
Sí. No, entonces, no, al contrario, Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros hasta ahorita, la verdad, muchas gracias. Sí, hasta mi varita se ha roto. Vale, Andrea, muchísimas gracias, cuídate mucho, nos vemos en una próxima ocasión. Saludos, un gusto hablar con expertos, de verdad, gracias. Hasta luego, no, un gusto verte. Un placer. Gracias, chica. Adiós, Andrea, cuídate mucho, que estés bien. Bien, y a nosotros también se nos terminó el tiempo. Como siempre, como en todos los programas. ¿No? Hemos hecho del tiempo lo que queremos. Pero es que es relativo, o sea, el tiempo es relativo, tenemos que pensar una construcción, exactamente. Un metarrelato. Sí, 1 hora o 1 hora y media puede ser exactamente eso tendríamos lo que comentarlo con los discípulos del difunto Stephen Hawking. Y justo con César, que se está desvelando a lo bestia con nosotros, pobrecito. Es menos relativo. No tengas que madrugar, porque tienes un aguante impresionante. Mañana tengo que madrugar especialmente. Bien, chicos, muchísimas gracias por estar aquí. A las personas que han estado viéndonos durante toda esta transmisión, muchísimas gracias por su apoyo, muchísimas gracias por estar acá, porque quiere decir que si hemos mantenido unas visualizaciones entre 43 y 50 personas, es porque algo debemos estar haciendo bien. Son más o menos 50 personas. Citando a Merlín, esto es Woodstock. Sí. Así que muchas gracias por estar acá. Denle un gran like al video, compártalo. Si de repente quieres apoyar este proyecto colectivo, puedes apoyarnos en Patreon. Sus donaciones, el compartir, el dar like, son un gran apoyo para nosotros, para que podamos seguir, no solamente avanzando en este proyecto, sino que también podamos seguir mejorando. Así que también recibimos quejas, reclamos, sugerencias, chanclazos, dudas, chancletazos, no importa. Lo importante siempre es mejorar. Sí, y además, todo esto nos gustaría pedirles a los panelistas que se hagan su propia publicidad antes de hacer la despedición. Antes de hacer la despedida. Sí nos gustaría como unas últimas palabras de cada uno. César, por favor. Bueno, no sé muy bien qué tendría que decir ahora. Hazte publicidad a tu libro. Al libro del AdMovie, puedes hacer publicidad a proyectos que tienes, de dónde te podemos leer, dónde te podemos encontrar. Pues bueno, pues si estamos ahí. Y pues aquí tenéis mi libro, el AdMovie. Que en general parece que os ha gustado bastante. Sí. Es una especie de revisión muy desenfadada al género del misterio paranormal. Tiene bastantes elementos cultos y gastronómicos. Pues, y tiene un ritmo bastante intenso. Yo cuando lo escribí me pareció que era más pausado, pero que después resultó ser cuando lo leí. Y bueno, pues si queréis, de otros sitios donde podéis leerme es en mis blogs, que son para divulgación en ciencias naturales, pitácoranatura.wordpress. Okay. Y luego, en temas fantásticos, tengo un proyecto que lo tengo un poco abandonado, y aquí os voy a dar una chancla, como decís vosotros, porque me habéis mencionado 2 veces el de relatos creativos, y ya os dije hace 2 semanas que se lo cerré hace un tiempo. Ay, Javier, de veras, qué vergüenza contigo. Ahora bueno, publico cosas más de tipo fantástico, tengo varios relatos y algo de divulgación sobre el tema fantástico en Bajo la mirada de la lechuza. Ok, perfecto. Okay. Es un proyecto que tengo un poquito abandonado, porque ahora mismo estoy un poco liado, pero bueno, es un proyecto que espero relanzar de nuevo en breve. Perfecto, esperemos que sí, porque de verdad es que tenemos muchísimas ganas de seguirte leyendo en todos los lugares en donde sea posible, entonces esperemos que retomes ese proyecto muy pronto. Iván, también tu despedida, tu publicidad, tu autopublicidad. Yo igual procuraré ser muy concreto. Rápidamente, vayan a nuestro Facebook, que es Pesadillas del DR, o sea, doctor abreviado Caligari, donde pueden encontrar nuestros podcasts en cuanto los subamos otra vez.
porque nos conocen, ya vi que nos conocen en varias partes de América Latina y hasta en España tenemos gente que nos escuchaba, ¿no? Yo los Entonces, sí, mira, y bueno, Pesadillas del DR Caligari, estamos en Facebook, ahí subimos igual artículos y tenemos 2 cursos en puerta. Les repito, nosotros nos dedicamos a la cuestión del análisis y la teoría desde la parte académica, ¿no? Y entonces nosotros vamos a estar en 2 lugares. El gabinete va a abrir 2 cursos, que es uno, el de Japón Sobrenatural, que si ustedes quieren aprender sobre el contexto, las lecturas antiguas y esta manera de pensar según esa comunidad y cómo se desarrollan sus relatos sobrenaturales, incluyendo el horror, para que al terminar el curso puedas leer manga, anime y cine y sin sacarte de onda, porque los japoneses son otra onda. Porque su cultura es otra cosa. Entonces tienes que entender todo eso desde la antigüedad. Este curso es para ti. Entonces te voy a dejar ver incluso películas y anime, pero hasta el final todo lo demás es pura literatura antigua de Japón sobrenatural, para que tú entiendas los conceptos que ellos manejan. Entonces esto es 5 clases, tiene un costo sí, pero si nos escriben a informes@caligari.mx o si van a la página y nos piden informes, se los mandamos con todo gusto. Y hay otro curso en puerta que me parece que se está pegando bien, bueno, igual el de Japón Sobrenatural, pero saben, nosotros, debido a nuestra formación, vamos a dar un curso sobre asesinos seriales latinoamericanos. Y ese siempre se llena. Sí, es un curso comparativo, porque nosotros tenemos la perspectiva clínica, nosotros te vamos a dar los estudios y como tal, las realidades de lo que es un asesino en serie. Y te lo vamos a comparar con toda la desfachatez que hace la ficción, porque a veces la ficción deconstruye estos personajes y se convierten en antihéroes. Entonces, tú vas a entrar a este curso y te vamos a decir de los asesinos más conocidos o los más famosos o los que psicológicamente son más profundos y te damos los estudios psicológicos y clínicos. Por eso es un curso comparativo. Entonces, aquí no vamos a hablar así como de, ay, este me gusta porque mató a tantos. No, o sea, tampoco es así. Aquí sí, no. O sea, aquí el asunto es qué perfil tenía y cuál era su modus operandi, qué estudios hay al respecto de esa personalidad. Okay. Eso es desde lo clínico. Entonces es, uno, Japón Sobrenatural, si te interesa esta cuestión, ¿no? De por qué la gente cree en esos mitos dependiendo del lugar y cómo construyen sus narrativas. Y el otro es asesinos seriales latinoamericanos. Ambos tienen costo, pero si nos escriben a el Messenger de Pesadillas del DR Caligari y nos dicen que estuvieron con nuestros amigos de Relatos Increíbles, pues les vamos a dar un descuento. Dicen, oigan, yo los vi en Relatos Increíbles, quiero entrar a su curso en línea, ambos son en línea. Entonces, te damos un precio no específico de parte de los compañeros. Y bueno, déjame decirte que también la Universidad Nacional Autónoma de México vamos a abrir un curso ahí en la Facultad de Filosofía y Letras en línea, que es acerca de novela policíaca del crimen y misterio como reflejo social, porque lo vamos a analizar desde los contextos sociales. Entonces, toda la historia de la novela policíaca pasando por Sherlock Holmes hasta la novela negra y hasta ahí. Así que métanse a nuestra página Pesadillas del DR Caligari. En los 3. Quiero estar en los 3. Deberían hacer un descuento bastante significativo para los conductores. Claro que sí, claro que para todos. Para todos. Menos el de la UNAM, porque ellos son los que se encargan de los pagos. Entonces, los otros son para nosotros. Perfecto, Iván. Bueno, hay algo más que quiero decir y es el siguiente programa. Vamos a hablar sobre el planeta de los simios a cargo de la señorita Isabel Arboleda. Pero nos dicen de producción que si alguna de las personas que está viendo este programa de repente dice soy experto o me gusta o tengo muchos referentes o sé de dónde salió, por qué salieron, bueno, podemos hablar muchísimas cosas sobre el planeta de los simios. Pueden escribirnos acá a la página de Relatos Increíbles y con mucho gusto te estaremos escuchando. Es una oportunidad que queremos abrir para que venga más gente, para que haya más panelistas y para que podamos compartir con yo les mando a Pedro más expertos. Sí, mándanos a Pedro. Porque justo él es fan de Planeta de los Simios. El llamado así a los fans del Planeta de los Simios, porque vamos a ver la parte de cine, la parte del libro, por supuesto, y la parte de comparación de qué es lo que está pasando. Toda la cuestión metafórica detrás es lo que vamos a estar viendo en este programa. Entonces hacemos un llamado así masivo a todos los fans del Planeta de los Simios para este hermoso programa que ahora me tocará dirigir a mí. Perfecto.
yo ese programa no voy a poder, no voy a poder ofrecer. Primero porque no soy ningún experto en el planeta de los simios. Y segundo, y casi más importante, porque el sábado que viene sí tengo que madrugar un montón. Está bien. Pero, no entendemos eso. Bueno, normalmente... Puedo recomendar que leáis una de las entradas más antiguas de mi blog de naturaleza. Sí. Nuestros antepasados no cogían nada con el rabo para ayudar a aclarar conceptos como mono, simio y nuestra relación familiar con ellos. No sé si eso podrá ser útil en el programa, pero bueno, yo ahí os dejo algo de información. Está en internet, está completamente libre y es completamente gratuita. ¿Listo? Perfecto. De hecho, en un ratito te estaremos pidiendo justo el enlace o las ligas para también estarlo compartiendo aquí en la página de Relatos Increíbles. Lo puedo dejar ahora en el... Ah, perfecto, sí. Y como tenemos 2 minutos, porque se supone que negociamos, no, hasta las 7, no, 7:30, y ahora vamos hasta las 7:40, pues ya no queremos abusar más de su tiempo ni del tiempo de nuestros productores. Así que, chicos, muchísimas gracias por estar acá y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.